En el Evangelio de Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Antes de ir a la palabra del Señor, me gustaría que me acompañara a orar por un hermano que en las últimas semanas ha estado acompañándonos, George, ¿verdad? Está malito ahorita, está muy delicado de salud, así que vamos a orar por él. Él ha estado con nosotros en las últimas semanas, tiene como un mes, 2 meses acompañándonos aquí en la iglesia. Ha sido una bendición, estuve yo visitándole en su casa y ahorita él está delicado de salud. Así que, ¿por qué no me acompaña a orar por George? Oremos, hermanos, juntos, por favor. Padre, yo te doy tantas gracias por lo que tú estás haciendo en la vida de George. Y te doy tantas gracias porque yo sé, Padre, que tú estás hablando a su vida de una manera tan clara, tan especial. Y Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, por su salud. En este momento, Él te necesita, Señor. Y Padre, en este momento, Señor, lo ponemos en tus benditas manos. Padre, sana a nuestro hermano, Señor. Padre, pon tu mano de sanidad. Te lo suplicamos, Señor. Y sabemos que tú le amas y sabemos que tú estás con él. Así que, Padre, no hay mejor lugar donde pueda él estar que en tus benditas manos. Así que te damos tantas gracias por él. Pedimos que tú le acompañes, le sanes. Y te lo pedimos no por ningún mérito propio, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Juan capítulo 14, ¿quién tiene ya el pasaje? Amén. Si usted ha estado con nosotros, obviamente sabe que ya tenemos bastantes semanas estudiando el Evangelio de Juan. Hay algo importante que no podemos olvidar, que no podemos dejar a un lado o pasar por alto, porque es importante para entender y para ver la fuerza de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que no olvide, que siempre recuerde acerca de este capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, que estas palabras que el Señor dijo, que estamos viendo en la Escritura, son palabras que el Señor dijo la noche anterior a su muerte. Eso es muy importante. Cuando el Señor está hablando estas palabras, mi hermano, está solamente a unas horas de ser arrestado. Así que estas palabras que tenemos delante de nosotros son literalmente las últimas enseñanzas que Jesús le da a sus discípulos antes de ser arrestado. Los últimos consejos, los últimos recordatorios, las últimas promesas. Al día siguiente el Señor sería colgado en una cruz, clavado en una cruz, y para las 3 de la tarde, al día siguiente a las 3 de la tarde, el Señor ya habría fallecido. El Señor está reunido con sus discípulos en aquel lugar, en aquel aposento alto, y está tomando la Pascua, la cena. Y afuera, hermano, los líderes de los sacerdotes durante esa semana habían anunciado que cualquiera que supiera dónde estaba Jesús debía de denunciarlo porque lo querían arrestar. Porque desde el punto de vista de los líderes religiosos, usted recuerda, consideraban a Jesús extremadamente peligroso. Y entonces en la cena, durante la cena, Jesús les anuncia o les revela a sus discípulos algo terrible. Que los fariseos lo andaban buscando y andaban pidiendo que alguien lo denunciara. Y Jesús les revela a sus discípulos que iba a ser uno de ellos, de los que estaban sentados en la mesa, el que iba a denunciar a Jesús. Qué cosa más increíble. Era tan increíble que ellos se sorprenden. Pero no es lo único que Jesús les dice. Jesús habla directamente acerca de aquel que parecía el más fuerte o el más arrojado de todos ellos, o sea, Pedro. Y directamente dice: y tú, Pedro, antes que amanezca, no va a cantar el gallo siquiera, y tú me vas a negar 3 veces.
Pero la noticia más dura es que el Señor les asegura que sería literalmente los últimos momentos que Él estaría con ellos. O sea, Jesús les dice, llegó la hora de irme. Y esas eran noticias increíbles para los discípulos. Ahora, Jesús, para alivianar sus corazones, les dice que se va porque les va a preparar lugar, y cuando les prepare el lugar, dice que después Él va a regresar y va a regresar por ellos. No solamente les dice eso, sino que les afirma, mis hermanos, que aunque Él no va a estar físicamente con ellos, Él sigue siendo el camino, la verdad y la vida. O sea que la relación o la responsabilidad de los discípulos, el privilegio de los discípulos de seguir a Jesús no cambiaba aunque Él no estuviera allí. Ahora, los discípulos, obviamente, hermanos, cuando Jesús estaba físicamente con ellos, todos esos años, tenían el privilegio de ir con Él, caminando alrededor del lago, del mar de Galilea, y Jesús sanando a los enfermos. Ellos estaban con Jesús. La gente sabía que eran discípulos de Jesús porque los veían andar con Él. Pero la pregunta era, ¿y ahora que Jesús no estuviera? Que no estuviera físicamente, ¿cómo la gente iba a saber que ellos caminaban con Jesús si Jesús ya no estaba allí? ¿Cómo la gente iba a saber que eran discípulos de Jesús si el Señor no iba a estar físicamente? Recuerde, la responsabilidad no se alteraba, seguían con este compromiso, y Jesús les asegura, tienen que seguir, yo sigo siendo el camino. Y esto sigue siendo verdad para cada uno de los creyentes en Cristo. ¿Hay creyentes en Cristo aquí esta mañana? Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, 2000 años después, esta es la responsabilidad, tenemos que seguir a nuestro Señor. Ahora, no lo podemos seguir físicamente, no está aquí con nosotros para seguirlo físicamente. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo el discípulo sigue a Jesús? Vea conmigo Juan 14:15. Juan 14:15. ¿Lo quieres leer conmigo? Léelo en voz alta conmigo. ¿Qué dice la Escritura? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Obediencia a los mandamientos del Señor es la manera en la cual el discípulo de Jesucristo sigue sus pasos. Es más, Cristo dice, es la manera que la gente va a saber que ustedes me aman. No solo estamos llamados, hermanos, no solamente Dios estaba llamando a los discípulos en aquella noche a seguir sus pasos obedeciendo, sino que además el Señor tenía un plan maravilloso. Los discípulos no solamente iban a obedecer, sino que estaban llamados a hacer más discípulos, a multiplicar. Fíjate qué hermoso mandato del Señor. ¿Recuerdas Mateo capítulo 28, verso 19? Dice, por tanto, ¿qué dice? Id. Y no solamente sean discípulos, hagan discípulos. O sea, el número de los discípulos se tenía que multiplicar. Y porque ellos obedecieron ese mandato del Señor, usted y yo estamos aquí esta mañana, 2000 años después. Y seguimos siendo los discípulos del Señor. Y de hacer discípulos, no nomás en Jerusalén, vayan y hagan discípulos. Verso 19 otra vez, disculpe. Dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la marca del discípulo del Señor? ¿Cómo una persona va a mostrar que es discípulo del Señor? Verso 20, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado, para que el mundo crea que amamos a nuestro Señor.
Ve como que el Señor dice, esto se tiene que multiplicar. El número de personas que obedecen los mandatos de Cristo tiene que multiplicarse. Y por eso ustedes se los van a enseñar a otros. La marca del discípulo del Señor es que obedece a su Señor. Hasta el día de hoy sigue siendo igual. Seguimos siendo los discípulos de Jesús, haciendo más discípulos, obedeciendo a Jesús y enseñando a otros a obedecer. Hermano, hermana, no nos confundamos. Obediencia no es sinónimo de perfección, porque podemos confundirnos. En esta tierra solamente hay un solo ser humano que caminó perfectamente toda su vida y se llamó Jesucristo. Obediencia no es perfección. Obediencia es la manera en que nosotros formamos un carácter para parecernos más a Cristo. Ahora, la obediencia es una muestra, lo acabamos de leer, de amor al Señor, y también es una muestra que somos del Señor y que queremos seguir sus pisadas. Le obedecemos sus mandamientos precisamente porque no somos perfectos, porque reconocemos que necesitamos ser guiados por el Señor. Es más, la obediencia es la manera en que nosotros corregimos por donde andamos. La obediencia es la manera en que el Señor nos saca de un camino incorrecto y nos pone en el camino que Él quiere que caminemos. Y sobre todo, dice el Señor, es la manera en que nosotros mostramos que le amamos. Qué hermoso es esto. El Señor ya no iba a estar con ellos físicamente hablando, pero el compromiso de los discípulos no cambiaba en ninguna manera. Ellos tenían que seguir mostrando que amaban al Señor, obedeciendo lo que Él les había enseñado. Y ahora el Señor les dice y les anuncia que Él se va a ir, pero les da una hermosa noticia, una gran noticia. Y nos vamos a regocijar esta mañana en esta noticia. Vamos a refrescar, vamos a recordar esta noticia que el Señor dio a sus discípulos 2000 años atrás y sigue siendo verdad hasta el día de hoy. Esa noticia que el Señor les da es que se iba a ir, pero no los iba a dejar solos. El Señor se fue, pero no nos dejó solos. Verso 16, ve conmigo al verso 16. Y yo rogaré al Padre. Cuando dice yo rogaré al Padre, está mostrando el amor y el interés que el Señor tiene por sus discípulos, por cada uno de nosotros. Le voy a pedir al Padre que mande otro consolador. Dice, ¿para qué? ¿Para qué Jesús iba a pedir otro consolador? Dice, para que esté con ustedes, ¿cuándo? ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Para que esté con ustedes para siempre. Ahora, esta es una maravillosa verdad que no podemos olvidar. El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo pidió al Padre que mandara el Espíritu Santo. ¿Notas la Trinidad ahí? Dios el Hijo pidiendo a Dios el Padre que envíe a Dios el Espíritu Santo para que esté con nosotros para siempre. Hablemos un poquito acerca de esta palabra, la palabra que el Señor usa para referirse al Espíritu Santo. Dice que mande otro consolador. Ahora, obviamente, la Biblia fue escrita hace 2000 años, no fue escrita en el idioma español, fue escrita en un idioma griego antiguo, que ya no se habla en los días de hoy, es una forma de griego antiguo, pero muy interesante porque, aunque es muy antiguo y ya no se habla, en aquel tiempo era el idioma común de la gente. O sea, el Señor quería que su palabra fuera entendida por la gente común, como usted y como yo. De hecho, así se llamaba esta forma de griego, se llamaba griego koiné, que quiere decir en español griego común, o griego de la gente común. El Señor no inspiró su palabra, el Nuevo Testamento, en el griego clásico de los filósofos griegos, en el idioma que hablaban solamente los cultos, los intelectuales. No, Él dio su palabra a las naciones. Y esta palabra, la palabra consolador, o que se traduce aquí como consolador, en griego es parácletos. Parácletos.
La palabra parácletos tiene un uso muy singular. Es una palabra que se usa en el trasfondo, en el contexto legal. Habla de aquella persona que da un consejo legal, una persona que defiende a otra persona legalmente, que intercede por otra persona en un asunto legal. Esto es un parácletos, o esto era un parácletos. De hecho, quiero que vea cómo se traduce esta palabra en otra porción de la Biblia. Vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2. Aquí aparece la misma palabra, es la misma palabra, parácletos, pero es traducida de otra manera. Y quiero que lo descubras tú mismo, porque es muy claro y es muy interesante. En 1 de Juan capítulo 2, verso 1, esta palabra se traduce de esta manera. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí la palabra paráclito se traduce como abogado, porque ese es el contexto de esta palabra. Uno que defiende a otro. Ahora, lo interesante es que en este pasaje se nos dice que nuestro primer abogado, nuestro primer ayudador es Jesucristo mismo. ¿No te parece algo maravilloso? Y mira lo que dice Jesús. Regresa conmigo a Juan capítulo 14. Dice el Señor: sí, yo soy el abogado, soy tu ayudador, me voy a ir físicamente, pero te voy a mandar uno igual que yo, otro parácletos. La gloria sea para el Señor. Él es el primer, Jesucristo es el primer consolador, el primer abogado, el primer defensor que tenemos, nuestro primer intercesor. Él se fue físicamente, pero nos dejó al Espíritu Santo de Dios. Jesús no dejó solo a sus discípulos, mis hermanos, les envía otro parácletos, otro ayudador, otro consejero. Alguien más que los fortaleciera. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace por su iglesia. Vea en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, vea el verso 26. Dice: y de igual manera el Espíritu, ¿qué hace, mis hermanos? Dice: el Espíritu nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad. ¿Te sientes débil algún día? El Espíritu Santo fortalece tu vida. Qué hermosa es la palabra del Señor. La palabra se traduce como consolador en Juan capítulo 14 por el contexto de la prueba tan grande por la cual estaba pasando los discípulos. El Espíritu Santo iba a venir a consolar sus vidas, a estar con ellos, mientras que el Señor se iría a preparar un lugar, pero un día regresaría por ellos, pero jamás los iba a dejar solos. El Señor no te ha dejado solo, no estás sola, hermano. El Señor está contigo. La presencia física del Señor entre ellos terminaría. El Hijo de Dios ya no estaría con ellos físicamente. Pero ahora Jesús les anuncia algo maravilloso. Comienza una nueva etapa, mis hermanos, donde el Señor no estaría físicamente con ellos, pero ahora la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que los iba a consolar, Él era la ayuda que ellos necesitaban, y Jesús promete que estaría con ellos para siempre. Iglesia, gózate porque el Señor no nos dejó solos. Dale toda la gloria al Señor porque Él está con nosotros para siempre. Para siempre. No hay situación de tu vida donde el Espíritu Santo de Dios no esté allí contigo. Ahora, esta presencia del Espíritu, Juan nos aclara, o Jesucristo nos aclara algo importante. Ve el verso 17, Juan 14 y 17. Me encanta cómo le llama al Espíritu Santo. Le llama el Espíritu de verdad. Y nota lo que dice aquí, muy importante. Dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. El mundo no lo puede recibir. Y luego dice: porque no lo ve, ni lo conoce.
Pero vosotros, hablando de los creyentes, vosotros le conocéis porque mora con nosotros, con vosotros, dice, y estará con vosotros. Entendemos lo que dice el Señor aquí claramente. La presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona es un privilegio solamente de aquellos que son creyentes en Jesucristo. Nadie que no crea en Jesucristo puede tener el Espíritu Santo. Solamente los creyentes en Cristo, solamente ellos lo ven, solamente ellos lo conocen. El mundo no lo puede recibir. Para poder tener el Espíritu Santo en tu vida, ayudando en tu debilidad, guardándote, guiándote, protegiéndote, tienes que ser creyente en Jesús. Y por otro lado, también recuerda, no existe creyente que no tenga el Espíritu Santo. Todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Es más, no conoceríamos a Cristo sin el Espíritu Santo. Para tener el Espíritu Santo necesitas ser hijo, necesitas ser una hija de Dios. Los que no son de Cristo no pueden ver al Espíritu Santo de Dios obrando. Dice Jesucristo, no lo conocen, no lo ven. Una muestra de esto, claro, es la creación de Dios. Una persona que no es creyente ve la creación de Dios y no le inspira a adorar a Dios. Mas, sin embargo, aquel que tiene el Espíritu Santo ve la creación de Dios y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Lo he contado antes, pero me encanta esa anécdota. Un astronauta ruso, el primero que salió al espacio, él era un ateo y cuando regresó dijo estas palabras: salí de este planeta, fui al espacio y no vi a Dios en ninguna parte. Tiempo después otro astronauta fue al espacio y él era un creyente. Y cuando regresó dijo estas palabras: salí de este planeta, fui al espacio y vi a Dios por todos lados. Porque es cuestión de perspectiva. El primero no quería ver nada porque no creía en Dios. El segundo vio toda la maravilla de Dios plasmada en toda su creación. Porque el que no es creyente no ve, dice, la obra del Espíritu. Es más, la palabra de Dios es clara y nos dice que para entender las cosas del Espíritu, estas cosas se tienen que discernir, ¿qué? Espiritualmente. Es más, la palabra de Dios dice que para aquel, dice 1 de Corintios, aquel que no tiene el Espíritu ve las cosas de Dios y para él son, ¿qué? ¿Recuerda lo que dice? Dice que son locura para aquel que no conoce al Señor. Así que este es un privilegio del creyente. Otra cosa maravillosa que el Señor nos dice de la presencia del Espíritu Santo, ve el verso 18. Quiero que lo leas conmigo en voz alta. Maravilloso verso 18. Juan 14, 18. Léalo conmigo. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La presencia del Espíritu Santo es la presencia de la Trinidad, Hijo, Padre y Espíritu Santo viviendo en tu vida. El Señor mora en su iglesia a través de la presencia del Espíritu Santo. Por eso dice, no los voy a dejar huérfanos. Jesucristo había estado con sus discípulos 3 años y medio. Les dio sus mandamientos, les dijo que los amaba, les mostró que los amaba y ahora les va a dar la muestra más grande de su amor muriendo en la cruz del Calvario por ellos. Y ahora el Señor les está anunciando un enorme cambio, una nueva etapa donde ya no estaría con ellos físicamente, sino espiritualmente. Ellos ahora iban a disfrutar una relación espiritual con el Señor, igualmente viva, igualmente real, igualmente maravillosa, pero sería una relación espiritual. Físicamente se iría el Señor, pero espiritualmente estaría con ellos. Estaría con ellos a través de su Espíritu Santo. Mira cómo el Señor lo describe. Me encanta cómo el Señor lo describe, esta transición
de su presencia física con ellos a una presencia espiritual. Véalo en el verso 19. Véalo conmigo. Léalo con atención y vea cómo el Señor describe esta transición. Dice, todavía un poco y el mundo ya no me verá más. Ve, esta presencia física mía aquí se va a terminar. El mundo ya no me verá más. Pero dice el Señor, pero ustedes, hablando de sus discípulos, ustedes me van a ver. Dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Verso 20. Dice, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Cambia la relación, ahora es una relación espiritual. Vosotros en mí y yo en vosotros. Qué maravilla es la palabra del Señor. ¿Sabes qué? Tú y yo disfrutamos esta bendición. Eres de Cristo, tú disfrutas esta bendición. El Señor vive en ti a través de su Espíritu Santo. Cuando venimos a Jesucristo, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Hace habitación en nosotros. El Hijo bendito del Señor viene y mora en tú que eres hijo, hija de Dios. Porque el Hijo rogó al Padre para que enviara a su Espíritu Santo y para que estuviera con nosotros. El Espíritu Santo de Dios habita en su pueblo. El Espíritu Santo de Dios está aquí en este lugar. Pero sabes, no está aquí en este lugar porque estas cuatro paredes tengan algo especial. El Espíritu Santo de Dios está aquí porque aquí está el pueblo de Dios. Porque la iglesia del Señor está en este lugar. Y el Espíritu Santo de Dios habita en su pueblo, en cada uno de ustedes. No existe cristiano donde no habite el Espíritu del Señor. Ahora lo más maravilloso es que ahora el Señor, quiero que veas conmigo en el verso 21, regresa al tema de la obediencia. ¿Recuerdas que dijimos que la obediencia es la marca del discípulo? Amén. Y ahora va a conectar los dos temas, mi hermano. El tema de la promesa del Espíritu Santo con el tema de la obediencia y de guardar los mandamientos del Señor. Ahora el Señor va a agarrar los dos temas y los va a hacer uno solo. ¿De qué manera lo va a hacer? ¿Quieres leerlo conmigo? Sigue leyendo, verso 21. Ahora el Señor regresa al tema de la obediencia como marca del discípulo del Señor, como marca del que le amamos al Señor. Ve el verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué dice el Señor? Esa persona es quien, ¿el qué? El que me ama. Entonces, obviamente, si no guarda los mandamientos del Señor, muestras que no le amas. Es así de sencillo. Sigue leyendo. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces la obediencia es la muestra de tu amor al Señor y la muestra que tienes una verdadera relación con Dios. Sigue leyendo el verso 22. Entonces le dijo Judas, no Judas Iscariote, él ya se había ido, ¿recuerdas? Es Judas Tadeo, el otro discípulo que también se llamaba Judas. Dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? En otras palabras, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Cómo se va a notar la diferencia entre los que te seguimos y los que no te siguen si tú ya no vas a estar aquí? Y el Señor le volvió a decir lo mismo. Verso 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama va a guardar mi palabra. Y mi Padre le amará y vendremos a él. Y note qué hermoso. Y haremos habitación en él, morada en él. El Señor habita en su pueblo. Verso 24. Entonces dice el Señor, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Podemos estar en la iglesia y escuchar al predicador decir la palabra de Dios, dice Jesucristo, dijo, yo soy el camino. Y podemos decir un fuerte amén. Pero y luego si salimos de aquí y seguimos nuestro propio camino y no obedecemos al Señor, entonces nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Nuestros hechos son más claros de que realmente no creemos que Él es el camino. Porque si Él es el camino, vamos a seguir sus pasos. Ahora, mis hermanos, estamos llamados a la obediencia y por eso el Señor nos dio su Espíritu Santo,
para ayudarnos en esa misión de obedecer al Señor. Mira el verso 26. ¿Estás conmigo? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿A qué lo enviará el Padre? El que os enseñará todas las cosas. Qué hermoso. El Señor te manda a obedecer sus mandamientos y te da el Espíritu Santo para que te enseñe todas las cosas. Dice, ahí los enseñará todas las cosas y te recordará todo lo que les he dicho. Así que en este precioso proyecto, en esta misión de obedecer los mandamientos del Señor, en tu corazón, hermano, hermana, tienes un gran ayudador, el Espíritu Santo del Señor, ayudándote. ¿A qué? Enseñando todas las cosas y recordándote todo lo que el Señor ha dicho. Mira cómo dice, más adelante, ve conmigo a Juan capítulo 16, ve con lo que dice en el capítulo 16, verso 13. ¿Estás conmigo, mi hermano, ahí? Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿recuerdas una vez más el Espíritu de verdad? Él os guiará a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que ¿qué? Hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Cómo el Espíritu Santo nos ayuda a recordar todo lo que Cristo nos enseñó? Bueno, la primera cosa que el Espíritu Santo hizo, inspiró a hombres de Dios a escribir las Escrituras. Recordamos lo que el Señor nos enseñó, porque lo tenemos ¿dónde, mis hermanos? En la bendita palabra del Señor. ¿No ves qué maravilloso es eso? El Espíritu Santo nos recuerda lo que el Señor nos enseñó, porque inspiró primeramente a hombres a escribirlo, y 2000 años después aquí lo tenemos plasmado todavía. No solamente el Señor inspiró la palabra, sino que preservó la palabra. Que, hermanos, miles de veces gente ha tratado de destruir este libro, de hacerlo menos. Y hasta el día de hoy, 2000 años después, este sigue siendo el libro más vendido en todo el mundo. La bendita palabra del Señor. No solamente fue el primer libro que fue impreso en la historia humana, sino sigue siendo hasta el día de hoy el libro más vendido. La palabra de Dios, y nadie la puede detener. Y eso es obra del Espíritu Santo, que inspiró su palabra y preservó su palabra. Pero también, mi hermano, cada creyente que abre la bendita palabra del Señor tiene el privilegio de tener el Espíritu Santo en su corazón, que le ayuda a entender la palabra, que le guía. Dice, el Espíritu de verdad nos guía a la verdad, a discernir la Escritura, porque sin el Espíritu Santo no pudiéramos entender lo que el Señor nos enseñó. Sería locura para nosotros, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Así que gózate por el regalo tan grande que tienes, el Espíritu Santo de Dios. El Señor se fue, pero no nos dejó solos. Las verdades que hemos aprendido, las dos verdades principales, es que somos llamados tú y yo a seguir las pisadas del Señor, a seguir sus pasos. Y esto se hace obedeciendo sus mandamientos. Y para lograr esto, el Señor nos dio este gran regalo, y el Espíritu Santo está contigo, conmigo, para enseñarnos y recordarnos las enseñanzas de Jesús y para guiarnos a toda verdad. Al final de darnos esta hermosa promesa de la presencia del Espíritu Santo, el Señor entonces le dijo esto a sus discípulos, en el verso 27, y con este verso terminamos. El Señor les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cómo poder tener miedo? ¿Cómo tener un corazón estresado, completamente preocupado, cuando sabes que el Espíritu Santo de Dios mora en ti? Cuando sabes que tienes esta hermosa ayuda,
que en cualquier circunstancia de tu vida, el Señor está ahí contigo, listo para ayudarte. Que puedes abrir la palabra del Señor y vas a encontrar palabras de vida eterna, porque el Espíritu Santo que mora en ti, hermano, hermana, te guía a la verdad. Te guía a la verdad. Qué hermoso es abrir su palabra y sentirnos tocados por la presencia del Señor. ¿Hay alguien aquí que el Señor le ha hablado algún día en su palabra? ¿Cuántos dan testimonio de que el Señor nos habla en su palabra? Eso es prueba de esta verdad que estamos viendo hoy. El Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Cuántos han experimentado que después de acercarnos a la Escritura, leer su bendita palabra, vemos eso, vemos esta paz en nuestros corazones que sobrepasa todo entendimiento? Es la presencia del Señor en nuestras vidas la que nos da esta bendición de saber que no estamos solos y por eso podemos vivir en paz. Inclina tu rostro, vamos a orar.